Bueno, muy buenos días. El día de hoy entonces el tema está a mi cargo. Mi nombre es Viviana Cortés, yo soy residente de segundo año de la Universidad de Antioquia. El tema que hoy vamos a tratar entonces es el pensamiento subacromial y vamos a intentar contestar o dar alguna evidencia sobre si existe todavía un papel para la descompresión quirúrgica. Entonces, el contenido que tengo planteado para esta charla es primero pues dar una introducción y hablar sobre algo de la epidemiología del pensamiento subacromial, la anatomía, la definición, los estados y la gravedad de la enfermedad, el manejo conservador y el manejo quirúrgico con sus respectivas evidencias científicas. Entonces, tenemos que el dolor de hombro afecta aproximadamente a un tercio de las personas durante toda su vida. El pinzamiento subacromial entonces se ha considerado como la causa más común del dolor de hombro en un 44-75%. Se asocia entonces con disminución de la funcionalidad y con dificultad para realizar pues, las actividades básicas de la vida diaria, con disminución de esta calidad de vida. La acromioplastia entonces ha sido como el tratamiento estándar para este tipo de patologías, pero entonces vamos a ahondar un poquito sobre este tema. Como definición entonces tenemos que este pensamiento subacromial se ha descrito desde 1867, se define como una inflamación y una degeneración de esas estructuras anatómicas del espacio subacromial, como está el tendón del supraespinoso, la bursa subacromial, el tendón de la cabeza larga del bíceps, por una compresión que se ejercita por esas estructuras óseas sobre el manguito rotador y sobre la bursa subacromial. Todo este espectro de la enfermedad incluye desde la bursitis subacromial, la tendinopatía del manguito, hasta la ruptura del manguito, tanto de espesor parcial como total. Hablando entonces de la anatomía, tenemos que el espacio subacromial va a estar definido por la cabeza humeral en su parte inferior, el borde anterior entonces por el tercio inferoanterior del acromion y el ligamento coracoacromial y la articulación acromioclavicular en su parte superior. El arco coracoacromial entonces va a estar formado por el acromion, por el ligamento acromioclavicular y por la coracoides. Junto con esta articulación acromioclavicular van a definir el espacio de la salida del tendón del supraespinoso. Entonces, todo este espacio va a estar en estrecha relación con el manguito. A medida que el brazo está en abducción o en rotación, el ancho de este espacio va a cambiar, el húmero se va a acercar al borde anteroinferior del acromion, lo que va a disminuir el espacio subacromial, y esto es especialmente cierto con 90 grados de abducción y con 45 grados de rotación interna del hombro. Entonces, hablando un poquito de la mecánica, sabemos que el manguito rotador está involucrado en impulsar todos los movimientos, pues como de la articulación glenohumeral, y es principal en su estabilidad. El desequilibrio en toda la cinemática del hombro va a ocasionar que se pierda la fuerza para la elevación del brazo, que se produzca una fatiga temprana y una pérdida de esa estabilidad dinámica para toda la movilidad del hombro. Tenemos entonces varias teorías que intentan explicar esta patología del pinzamiento subacromial. Tenemos que la podemos dividir en un impacto primario y en un impacto secundario. Este impacto primario va a tener dos teorías. La teoría intrínseca, que se explica es cuando las estructuras que pasan por debajo de ese arco coracoacromial se agrandan y da pues como resultado que haya un tope contra el arco. La causa se va a considerar entonces intrínseca cuando hay un engrosamiento del manguito, cuando hay depósitos de calcio dentro de este o hay un engrosamiento de la bursa subacromial. En las causas entonces extrínsecas es cuando se disminuye ese espacio disponible pues para el paso de los tendones del manguito, cuando hay por ejemplo un espolón subacromial, una fractura del acromion en mala unión, cuando hay unos acromial patológico, cuando hay osteofitos en la superficie inferior de esa articulación acromioclavicular o cuando hay una exostosis de la tuberosidad mayor.
Hablamos de impacto secundario entonces cuando hay una inestabilidad de esa articulación glenohumeral que permite que la cabeza humeral se traslade típicamente pues como en la parte anterior, lo que resulta en ese contacto del manguito con el arco coracoacromial. Esto se da como por una pérdida de los pares de la fuerza, la debilidad muscular y la alteración de la cinemática glenohumeral, lo que conduce a esta traslación de la cabeza y a un pinzamiento subacromial. Entonces acá tenemos uno de los ejemplos de las causas extrínsecas. Vemos que Mir desde el 1972 describe que puede haber un pinzamiento por una cresta formada de espolones en la superficie anteroinferior del acromion. Este espolón aparentemente es causado por un pinzamiento que es repetitivo del manguito y la cabeza, con una tracción de ese ligamento coracoacromial que al final termina pues como osificándose. Eh, hay varios estudios que evalúan pues como la incidencia de estos espolones. Ellos encuentran que los espolones, la incidencia de estos aumentaron con la edad, mientras que la forma acromial, la morfología del acromion en general se mantuvo pues sin cambios en el transcurso de la vida. Hay otro ejemplo entonces de esa compresión por causas extrínsecas, que es la morfología del acromion, como bien lo describe Bigliani en estos tres tipos. El tipo 1 es un acromion que es de forma plana, el tipo 2 una forma curva y el tipo 3 una forma en tipo gancho. Ellos notaron con varios estudios cadavéricos que una forma de acromion en gancho se asoció más con la degeneración del manguito. Entonces, tenemos que hay dos teorías, una que es que la lesión del manguito como tal va a generar ese pinzamiento, y la segunda es que el pinzamiento como tal va a producir el daño a los tendones del manguito. Entonces, digamos que eso todavía está debatido, pueden ser factores, puede ser algo como multifactorial, que varios factores pues como afecten al hombro y a su patología. Entonces, según Mir, él describe tres etapas de este proceso inflamatorio en el impacto, en el pinzamiento subacromial. La etapa 1 involucra entonces la bursitis aguda, que son lesiones reversibles que presentan edema y sangrado, que es principalmente en personas jóvenes, pero si este proceso, pues como de pinzamiento, de compresión, continúa, lleva a una tendinopatía, donde ya sería el estado 2, donde las fibras del supraespinoso, en general del manguito, se van a desgastar y pueden progresar a una ruptura pues, de espesor parcial. Normalmente es en personas de 25 a 40 años. Y si la patología pues continúa, la etapa 3 entonces va a estar caracterizada por esa progresión de la ruptura parcial a una ruptura total, con cambios óseos crónicos y una tendinitis que va a ser refractaria, que va a ser un poco más difícil de manejar, y esto lo podemos ver en personas más adultas, personas mayores de 40 años. Entonces, el diagnóstico de un pinzamiento subacromial, ¿cómo lo hacemos? La idea es basarnos en varias cosas. Primero, la historia clínica del paciente, que refiere dolor de hombro, principalmente con movimientos que impliquen la abducción, la flexión y la rotación interna del mismo. Ya vamos a hablar de algo del examen físico. Y en las imágenes tenemos pues como varias opciones. La inicial entonces va a ser la radiografía AP y axial del hombro y una lateral de la escápula, para ver pues como la estructura ósea. Ya hablaremos de esto y de las otras imágenes que tenemos pues disponibles en el medio. Tenemos entonces que en la clínica dos signos grandes, el signo de Hopkins y el signo de Neer. Entonces, el signo de Hopkins, que es el que tenemos a la izquierda, se hace con una flexión de tanto del hombro como del codo a 90 grados, y se lleva de forma pasiva el hombro con rotación interna, lo cual va a producir dolor. Y la maniobra de Neer, que es de forma pasiva, ir realizando como una extensión máxima del hombro, lo que va a producir también dolor. Se ha estudiado estas dos maniobras con resonancias de hombros normales,
se encontraron que con ambas maniobras se disminuye sustancialmente esa distancia de la inserción del supraespinoso al acromion, pero sí se encontró que la maniobra de Hawkins produjo como un mayor estrechamiento de ese espacio subacromial. Estas pruebas entonces y todas las resonancias que hacen haciendo estas pruebas parecen demostrar que hay un contacto consistente con el choque mecánico en la patología pues, del pensamiento subacromial. Las imágenes entonces tenemos inicialmente las radiografías, nos van a ayudar pues para estudiar la arquitectura ósea del hombro. Tenemos que la APD del hombro con el brazo de rotación neutra nos va a permitir evaluar la articulación glenumeral, ese espacio articular que puede estar pues disminuido por algo de artritis ya de la articulación o por formación de osteofitos tanto en la cabeza humeral o en la glena. La vista de salida o pues la lateral en Y de escápula nos ayuda a evaluar la morfología del acromio como ya nos describió Bigliani. Y la vista axilar nos ayuda a ver si hay un oso acromial o si hay una subluxación de la articulación glenumeral. Vemos aquí en la primera imagen cómo hay un ascenso de la cabeza humeral. En la imagen intermedia vemos esta morfología pues como anormal del acromion. Y en la última imagen vemos el espacio subacromial que normalmente va a ser entre un rango entre 7 y 14 milímetros. La ecografía entonces sabemos que por ser un examen dinámico pues va a permitir la inspección del manguito en diferentes posiciones del hombro, lo cual pues tiene un beneficio para definir esta patología del pinzamiento subacromial y nos ayuda también a evaluar pues la curación de este manguito después de una reparación, después de una cirugía, ya que sabemos pues que algunos artefactos pueden hacer pues como distorsión en la resonancia y este sería pues como un examen adecuado en estos casos. La resonancia entonces va a ser la modalidad de elección para evaluar toda la integridad del manguito. Esta puede identificar entonces las rupturas del manguito dispersor parcial o total, lesiones del labrum, bursitis. La idea es no utilizarse pues como una modalidad de imagen inicial. Se solicita para confirmar algo que ya hayamos sospechado con un examen físico guiado o para hacer una planificación quirúrgica. En general no se solicita pues de manera inicial sino un buen abordaje clínico, sino un buen examen clínico, ya que se han visto estudios que, por ejemplo, si en pacientes asintomáticos a los que se les hace resonancia, 30 hasta 34% de estos pacientes puede aparecer en la resonancia con una ruptura parcial o completa. Entonces, estos exámenes siempre se hacen es guiado por un examen físico. En general, estos desgarros, pues como del manguito, se van a asociar cuando son agudos con unos vientres musculares grandes y sanos. Pero cuando esas rupturas son crónicas, el tendón se va a retraer, el músculo se va a atrofiar, ahí puede haber o no infiltración grasa que nos puede orientar a nosotros sobre la probabilidad de curación si tiene o no la infiltración grasa. Entonces vemos que la incertidumbre o el montón de teorías que hay sobre la patogenia de este pinzamiento subacromial se va a reflejar en la confusión que hay en cuanto a su tratamiento. Entonces, los principales objetivos que tenemos nosotros con el tratamiento de estos pacientes van a ser aliviar el dolor y resolver el problema mecánico que está causando pues como todo el deterioro funcional del hombro. La estrategia va a variar según la etapa de la enfermedad, la estructura del manguito y los síntomas y la función del hombro. Entonces tenemos tratamientos conservadores y tratamientos quirúrgicos. El manejo más adecuado y beneficioso, pues como ya les había dicho, es como objeto de un amplio debate. La abundancia a veces pues como de opciones en el tratamiento no facilita pues como necesariamente esa toma de decisiones, sino que más bien indica que no existe como un consenso sobre qué tratamiento es el más adecuado. Entonces, hablando del manejo conservador, se dice que el tratamiento inicial debería ser siempre con un manejo conservador después de haber descartado como cualquier daño estructural a esa articulación del hombro.
que debería ser por lo menos de 3 a 6 meses, aunque no existe pues como una evidencia clara de la duración o la frecuencia óptima de esta terapia con ejercicios. La respuesta del paciente puede verse influenciada por muchos factores, incluida la edad del paciente, el estado de salud, su ocupación o pues su nivel de actividad. Como apoyo entonces a esa teoría del choque secundario, se encontró que había una mejoría de los síntomas después de la rehabilitación. Varios estudios que, discúlpenme en un momento. Entonces, varios estudios donde realizan pues como un estiramiento capsular y un fortalecimiento del manguito, encontraban que mejoraban esos pacientes de sus síntomas, por lo que ellos recomiendan una acromioplastia mínima o ninguna en el momento de plantearse una cirugía, ya que ellos consideran que mejorando pues como este fortalecimiento del manguito, pues disminuyen como el choque secundario y mejoran la cinemática del hombro. Hay mucha evidencia sobre este tipo de patología. Uno encuentra muchos artículos, ensayos clínicos y revisiones sistemáticas han encontrado que la terapia en este tipo de patología disminuye el dolor y aumenta el rango de movilidad a corto plazo, que es difícil con estos estudios, que es que interpretar esta efectividad de los ejercicios es difícil, ya que el protocolo de las terapias no está clara, ni tampoco los criterios de inclusión. O sea, en estos estudios falta mejorar o especificar esos criterios de inclusión, ya que de pronto meten muchos pacientes que tienen varias patologías del hombro, diferentes patologías, que no está claro si sí tienen un componente anatómico que nos explique como un pinzamiento extrínseco de causas extrínsecas, o que ya tengan lesiones del manguito, los que no tienen lesiones. Entonces es muy difícil con cohortes tan heterogéneas pues dar como unas sugerencias o dar algo claro sobre evidencia del manejo conservador. Pero hay varios estudios que describen que a mediano plazo la terapia con ejercicios dio muy buenos resultados en comparación con controles, como por ejemplo con ondas de choque, infiltraciones. El manejo conservador con la terapia ha sido pues como mejor para controlar este dolor a mediano plazo. En casos de dolor, función y fuerza, en esta patología del pinzamiento subacromial, el entrenamiento de resistencia progresiva para toda esta musculatura del hombro se encontró que disminuyó el dolor y mejoró la calidad de vida en los pacientes. Otras terapias pues de manejo conservador, como las inyecciones de esteroides, que fueron superiores al placebo, las terapias de ondas de choque extracorpóreas y el kinesiotape pues fueron superiores a la simulación, pero solo hubo pues evidencia como de muy baja calidad. Pero ellos en la mayoría de estudios lo que concluyen es que sí se puede considerar el ejercicio y que se podrían agregar pues como este otro tipo de terapias, pero que siempre incluya pues como la fisioterapia. Hay unas escalas pronósticas entonces, unos sistemas pues de puntuación que nos ayudan pues como a seleccionar estos pacientes que se pueden beneficiar más de una cirugía. Entre ellos están los que tengan un dolor que es mayor a 6 meses de evolución, que tengan problemas continuos en su calidad de vida a pesar de la fisioterapia, que tengan un signo de Hawkins positivo, pues lo que ya vimos que el signo de Hawkins se asocia más con esa disminución del espacio subacromial, que tenga signos radiológicos de un pinzamiento subacromial, como es la esclerosis o los osteofitos pues debajo del acromio, no la tuberosidad mayor, y que mejore por lo menos durante una semana después de la infiltración. Entonces, en el manejo quirúrgico, este lo vamos a considerar entonces cuando los pacientes no mejoren del dolor a pesar de haber recibido pues como un adecuado manejo conservador. Hoy la acromioplastia abierta ha dejado pues como espacio a esta descompresión subacromial artroscópica como el estándar de oro. Hubo un metaanálisis grande, comparó entonces el abierto versus el artroscópico,
los tiempos quirúrgicos, aunque son equivalentes, las tasas de complicación y los resultados clínicos a un año con el artroscópico fueron superiores a la cirugía abierta, aunque hay tasas de satisfacción del paciente con la cirugía abierta hasta de un 88% a 25 años de seguimiento. La acromioplastia, entonces, varios autores afirman que hacer este procedimiento puede evitar que el manguito progrese a una ruptura de espesor parcial, de espesor total, y toda esta descompresión subacromial va a incluir tanto el desviamiento de la bursa subacromial como la resección del ligamento coracoacromial y el borde anterolateral del acromion con toda la resección de los osteofitos acromioclaviculares. La acromioplastia, entonces, como describe NIR, busca aliviar el dolor, mejora la exposición quirúrgica cuando se hace necesaria la reparación del manguito y, como ya les dije, la teoría es que va a prevenir el desgaste y la degeneración del manguito pues a largo plazo y se considera una opción quirúrgica exitosa en el dolor subacromial para disminuir ese pinzamiento mecánico y optimizar la función del hombro. Pues eso es en teoría. Entonces, ya que el dolor de hombro pues no es necesariamente causado por el contacto entre el acromion y el manguito, pero sí sabemos que este dolor se puede originar en los tendones del manguito y que está mediado por las terminaciones nerviosas que están libres en la bursa. Entonces, algunos autores destacan a la bursectomía como un elemento que es crítico en todo este procedimiento quirúrgico, por lo que varios artículos se plantean determinar qué efectividad realmente tiene la acromioplastia en este tipo de pacientes. Este es un artículo de los más recientes pues, que encontré, pero hay muchos, que este artículo lo que busca es determinar ese efecto de la acromioplastia a largo plazo, con una mediana de seguimiento a 12 años. Ellos aleatorizan dos grupos de pacientes, unos con bursectomía sola y otros con la bursectomía que es combinada con la acromioplastia artroscópica. Ellos encuentran que no hubo efectos adicionales de esa acromioplastia cuando analizaban los resultados clínicos en función del dolor y de la pues, funcionalidad, y tampoco tenían efecto adicional en la integridad del manguito rotador a 12 años. Entonces, estos hallazgos, pues, lo que ponen en duda es como la eficacia de esa acromioplastia y pueden como apoyar la idea de un enfoque como más conservador en el tratamiento inicial, pues, como de esta patología. Cuando hablamos entonces del manejo conservador versus el manejo quirúrgico, también se encuentra mucha evidencia, la mayoría no es de buena calidad y como ya les he dicho, son cortes muy heterogéneas que no describen pues como bien los criterios de inclusión que tuvieron pues con los pacientes. Acá vemos que Hart encontró que el resultado después de una descompresión subacromial va a ser comparable a la fisioterapia cuando se hace seguimiento a un año, y una de las revisiones pues, sistemáticas más recientes de 2015 encuentra que 7 ensayos clínicos aleatorizados, el tratamiento quirúrgico fue superior a esa terapia conservadora. En 3 de ellos no hubo diferencia entre quirúrgico y conservador, y en 2 de ellos pues dicen que tanto conservador como quirúrgicos fueron superiores a no hacer nada y esperar. Tenemos otro ensayo clínico aleatorizado grande, que es el de Fárfaras. Ellos hicieron 2 grupos asignados al azar a cirugía, unos abierta, otros artroscópica, y encontraron que este grupo de manejos quirúrgicos se mantuvo mejores resultados a largo plazo que la fisioterapia, con una mayor incidencia de esas lesiones del manguito rotador en el grupo de pacientes que se sometieron a fisioterapia. Y en consonancia, pues como con otros estudios, ellos también consideran la posibilidad de que esta acromioplastia o esta descompresión subacromial pues haga como un efecto de protección a largo plazo de estas estructuras del manguito.
En otros estudios, además, entonces la cirugía versus el manejo conservador, aunque no son de alta calidad, ellos se encuentran pues que no hay diferencias en el dolor y en la funcionalidad, pero sí anotan que se necesita pues como una investigación adicional con unos criterios de inclusión pues como un poquito más juiciosos. Entonces, como conclusiones, sabemos entonces que el pensamiento subacromial continúa siendo como un tema de debate, tanto desde su etiología hasta su tratamiento, que los estudios muestran pues como unos resultados variables entre la descompresión quirúrgica y el manejo conservador. Y cuando uno lee todos estos artículos, se da cuenta pues que en la discusión y en el análisis que hacen todos los autores sobre esto, es que sí se debe considerar la acromioplastia cuando hay una razón mecánica para este impacto. O sea, cuando de pronto en el hallazgo quirúrgico vemos que si hay un pinzamiento temprano, que si hay osteofitos en el acromio, que el acromio tiene una anatomía pues alterada. En este caso sí se podría como plantear esta acromioplastia, ya que va a ser poco probable pues que la ursectomía sola sea adecuada en este tipo de pacientes que tienen hallazgos clínicos o hallazgos quirúrgicos sobre este pinzamiento mecánico. Esto es pues como lo que les tenía para el día de hoy. No sé qué comentarios tengan.